de su último ataque contra Siria, tal como se arrepintió de todas sus pasadas guerras, aseverando que Irán empleará sus potencialidades en la comunidad internacional para apoyar a Siria frente a la agresión israelí. En una rueda de prensa celebrada este lunes en la capital Damasco, Jalili aludió que Siria desempeñó durante la pasada década un papel clave en todas las victorias de los movimientos de resistencia sobre el ente sionista, aclarando que Israel recurrió al truco de las conspiraciones para tapar sus pasadas derrotas y sembrar la sedición entre los estados del mundo islámico. Así como puntualizó que el objetivo detrás de la conjura urdida contra Siria es hacer que el mundo islámico se olvide de los crímenes del ente sionista en la región. Jalili puntualizó que Irán preveía tal actitud de parte del ente sionista para compensar su debilidad y apuntó que este ente, mediante su intervención directa en Siria, ha fracasado en provocar discrepancias internas entre los sirios. Todos se reconocen que cuando algunos estados recurrían a los compromisos con el ente sionista y algunos otros mantenían silencio ante esta postura, Siria formaba el bastión inquebrantable ante la hostil política sionista, añadió. Jalil afirmó que no hay una solución militar a la crisis en Siria, ya que esto causará mucho daño y traumas al pueblo sirio, recomendando a todos los bandos a que apoyen el concepto del diálogo nacional. La comisión ministerial encargada de seguir y tomar medidas para la aplicación del programa político de solución de la crisis en Siria continúa realizando sus reuniones especiales y sus encuentros consultivos con los partidos y las fuerzas políticas, organismos populares y gremiales y agentes sociales y civiles, siendo la más reciente la reunión de la comisión encabezada por el primer ministro Wael al-Halaki con la secretaria general del partido, la Juventud Nacional de Justicia y Desarrollo, Browin Ibrahim, y los miembros del despacho político del partido, con el fin de intercambiar ideas y propuestas y cristalizar una visión y denominadores comunes en preludio al proceso de diálogo nacional. Dr. Halaki expuso el trabajo que ha llevado a cabo la Comisión Ministerial a nivel de la aplicación de las disposiciones de las fases del programa político y las medidas adoptadas en materia de ayuda a los desplazados y afectados y las garantías para el retorno de los ciudadanos sirios que se encuentran en los países vecinos. Por su parte, la presidenta del Partido Juventud Nacional de Justicia y Desarrollo hizo hincapié en el respaldo del partido al programa político para salir de la crisis a través del diálogo y las vías pacíficas y políticas, por ser su partido uno de los componentes de las fuerzas del cambio pacífico en Siria. El primer ministro Wael al-Halaki presidió una reunión cualitativa de la comisión ministerial encargada de dar seguimiento a la ejecución del programa político para resolver la crisis en Siria, con el fin de poner en marcha un sitio web participativo e interactivo para comunicarse con los diversos componentes de la sociedad siria y promover la contribución de todos los hijos de la patria en el enriquecimiento del diálogo nacional. El primer ministro aseguró que la creación de este sitio web tiene por objetivo promover la comunicación y el espíritu del diálogo democrático, constructivo y activo con los diversos componentes y espectros de la sociedad siria, así como dar a conocer las opiniones de todos los hijos de la patria y establecer amplios horizontes para el diálogo nacional. El titular de salud, Dr. Said Al-Nayef, examinó con la representante de la Organización Mundial de la Salud en Siria, Elizabeth Hof, el programa de la cooperación conjunta en el ámbito de la salud y la contribución de la organización y las necesidades sanitarias de los ciudadanos a la luz de los daños sufridos por algunos establecimientos de salud como resultado de las sanciones económicas impuestas sobre Siria y los actos de sabotaje por los grupos terroristas perpetrados contra policlínicas y hospitales. El ministro de Salud expresó su esperanza de que las organizaciones internacionales desempeñen más esfuerzos para ayudar al sector sanitario en Siria. De igual manera mencionó que su ministerio trabaja por proporcionar más vacunas y suplementos nutricionales a los niños, aludiendo que los niños en los centros de refugio temporal gozan de una atención especial por parte del ministerio junto con las organizaciones que operan en el ámbito de la salud. A su vez, Hof manifestó el interés de la organización en cooperar con el Ministerio de la Salud para satisfacer las necesidades sanitarias de los ciudadanos sirios, señalando que su organización participa en parte del plan de respuesta a las necesidades humanitarias en Siria.
Una fuente del Ministerio de Información informó que los órganos competentes lograron anoche liberar a 2 ciudadanos rusos y a un italiano que habían sido secuestrados por un grupo terrorista el 12 del pasado mes de diciembre en la zona de Hasie, situada en la campiña de Homs. La fuente agregó que uno de los ciudadanos rusos es ingeniero y trabaja en una compañía automovilística, mientras que el otro es su traductor. Nuestras Fuerzas Armadas continúan limpiando la ciudad de Daraya de los terroristas. Durante sus operaciones fueron aniquilados los restos de los terroristas en el sector noroeste de la ciudad. Una fuente dijo que las unidades del ejército restauraron la seguridad y estabilidad en la zona que se extiende entre el centro cultural y la mezquita Sadek Amin en la región del Corniche. La misma fuente agregó que las Fuerzas Armadas allanaron trincheras y túneles en los alrededores de la mezquita de Sadek Amin, los cuales los terroristas usaban como almacenes de armamento y para maniobrar. A todo ello, los zapadores neutralizaron artefactos explosivos de distintos pesos, los cuales estaban colocados por los terroristas en los alrededores de la referida mezquita y los barrios vecinos. Las unidades del ejército llevaron a cabo una serie de operaciones precisas contra los grupos terroristas en Talkerdi y las granjas de Duma y Harasta y en la campiña de Damasco, en las que cayeron los integrantes de los mencionados grupos entre muertos y heridos. Una fuente responsable dijo que una unidad del ejército infligió fuertes pérdidas a los grupos terroristas armados en Talkerdi y las granjas de Duma y Harasta. La fuente agregó que los zapadores desactivaron 10 artefactos explosivos colocados por los terroristas en la carretera que conduce al Talkerdi. Un destacamento del ejército junto con la Guardia Fronteriza frustró anoche un intento de infiltración de los terroristas desde el Líbano a Siria en la campiña de Talcala, situada en la campiña de Homs. Una fuente responsable reveló que un gran número de terroristas trataron de infiltrarse por medio de vehículos y motocicletas en la frontera sirio-libanesa antes de que las Fuerzas Armadas les hicieran frente y causaran bajas entre sus filas, obligándolos a retroceder más allá de la frontera libanesa. A todo ello, una fuente militar divulgó que las Fuerzas Armadas destruyeron un escondite de los cabecillas de las bandas terroristas, aniquilando a los terroristas. Unidades de nuestro ejército llevaron a cabo operaciones de comando contra las concentraciones de terroristas y sus escondites en la ciudad de Derizor y su campiña, en las que eliminaron a un gran número de cabecillas de los grupos terroristas armados y confiscaron sus armas y sus municiones y que estaban en su posesión. La fuente agregó que fueron liquidados un gran número de terroristas en el barrio de Jubeila y Arafa, mencionando que entre los terroristas muertos figura el cabecilla de un grupo terrorista autodenominado Brigada de Al-Qadisiyeh. La fuente señaló que un escuadrón de las Fuerzas Armadas dejó muertos y heridos en la fila de un grupo terrorista que se autoproclamaba Brigadas de Sud Tahwit, que perpetraba actos de sabotaje y asesinatos en la ciudad de Mayadin. Unidades de nuestro ejército asolaron varios escondites de terroristas y plataformas de misiles en una serie de operaciones de comando llevadas a cabo en Dara y su campiña, en las que fueron muertos y heridos un gran número de terroristas. Una fuente responsable dijo que fueron devastados 2 lanzamisiles y un cañón mortero que usaban los terroristas para atacar a los ciudadanos en Dar'a Balad. La fuente señaló que un contingente de nuestras Fuerzas Armadas atacó concentraciones de terroristas y en la operación fueron destruidas las armas y municiones y liquidados un gran número de terroristas. Entre ellos figura Ali Abdul Samel, perteneciente al Frente al-Nusra. Paralelamente, varios terroristas cayeron entre muertos y heridos cuando un misil de fabricación casera explotó al intentar lanzarlo contra el poblado de Tíbet. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas infligieron bajas en la fila de los grupos terroristas y destruyeron sus vehículos y pertrechos bélicos, entre ellos cohetes térmicos, en la campiña de Idlib. Una fuente señaló que los terroristas trataban de utilizar estas armas para atentar contra el aeropuerto de Abu Zuhur, en la campiña de Idlib. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Y antes de despedirnos, les recordamos los titulares. Jalili reafirma el apoyo de Irán al diálogo que convertirá a Siria en una fortaleza de resistencia y su condena al terrorismo y a la injerencia en los asuntos sirios. La Comisión Ministerial se reúne con la presidenta y el despacho político del Partido Juventud Nacional y de Justicia y Desarrollo.
Las Fuerzas Armadas continúan su lucha para acabar con los terroristas y sus cabecillas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.